Pues bienvenidos a todos. Iniciamos la sesión de EduMeet de Primavera 21 dedicada a otras instituciones, aprendiendo en entornos colaborativos desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y en colaboración con la Universidad Javeriana de Bogotá. Hoy nos van a acompañar 4 voces plurales en un recorrido que se iniciará con unas experiencias pioneras en educación primaria y secundaria, con Némesis y Escolas FEDAC, y que continuará con una aproximación al aprendizaje fuera del aula a través de prototipos que resuelven problemas reales con Zohaus e inteligencias colectivas, y que concluirá con un aprendizaje universitario que trabaja en un urbanismo colaborativo simulando lo real a través del juego, con arena, basaves y palacios. Si me permitís, vamos a hacer una especie de extracto de las 4 voces que nos van a acompañar. De Némesis diríamos que es un proyecto de carácter internacional, algo muy importante, con fondos europeos, llevado a cabo por la cooperativa CEMOS 98, una cooperativa que ya lleva más de 20 años en la producción cultural y en la investigación social. Y contaremos con Lucas Tello, miembro de CEMOS 98, para hablarnos de Némesis como modelo educativo. Bueno, muchísimas gracias, Lucas Tello. A continuación tendremos a Escolas FEDAC, que forman parte de la Fundación Educativa de las Dominicas de la Anunciata, y contamos con Laura Terre y Xavier Batlle, para hablarnos de un proyecto pionero, a ver si lo sé pronunciar bien, AUVIDEMA 2024, que opera a través de los procesos participativos en el ámbito de la educación primaria. Xavier Batlle es profesor de la escuela FEDAC Sant Narcís en Girona, de hecho está ahora mismo entre medias entre sus alumnos. Durante 10 años lleva y ha sido trabajando como director dentro del centro y próximamente se incorporará en el equipo de titularidad de la propia Fundación FEDAC. Y tenemos a Laura Terre, que es periodista y actualmente responsable de la comunicación de FEDAC, que está en su sede en Barcelona. Continuaremos, bueno, gracias a los dos, a Laura y a Xavier, continuaremos la conversación de la mano de David Cárdenas en Inteligencias Colectivas, una plataforma abierta de investigación y diseño desde la que compartir el conocimiento en torno a objetos y acuerdos diseñados que se producen fuera del marco de lo normativo. Eso es muy importante. Estaremos trabajando en otro marco el que es posible rehabitar. El proyecto Zohaus se basa, por un lado, en esa construcción de un catálogo digital, pero también en esa posibilidad de incorporar otras voces de agentes locales e instituciones. Muchísimas gracias, David. Luego te escucharemos. Y para concluir tenemos el estudio Basave Arenas Palacios, que son expertos en urbanismo participativo a través de Luis Palacios. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Nos compartirán Gameboards, que es una propuesta docente que lleva a cabo dentro de la unidad Ramos de la Escuela de Arquitectura de Madrid, en la que ha participado también Silvia Muñoz, que es mentora del máster y que creo que también está con nosotros. Es un estudio que cuenta con una extensa comprensión de la realidad de la negociación en el urbanismo participativo a nivel internacional. Y cabe destacar un diseño de un barrio que es Bill Garden, en Viena. Se comenzó en el año 2009 con un proyecto ganador en Europan y que ahora en este año, en el 2021, se está comenzando a habitar y creo que a lo mejor nos hablarán de él. Entonces, a nivel logístico, estas 4 experiencias y trayectorias serán expuestas de forma breve pero intensa en esos 7-8 minutos que comentábamos. Se habilitará, y ahora Manuel Pascual nos lo facilitará, un tablero Miro para que podamos participar incorporando referencias, cuestiones, cosas que nos inquieten, regalarnos situaciones que nos cuestionen dudas. Entonces, tras esta primera parte, que será como una media horita larga, empezaremos de la mano de Jesús Ulargui como moderador un debate, donde habrá una serie de preguntas planteadas por los mentores del máster y por la propia audiencia. Y en esta segunda parte contaremos con Manuel Pascual, con Rodrigo Delso y con Enrique Espinosa, ayudando a la trazabilidad de este mapa dentro del tablero de Miro, y con los mentores del máster, Rocío Lorin, Héctor Termenón, Ignacio Frade, Alejandro Rebollo y Jorge Mañas, colaborando en esta aventura. La duración de este encuentro va a tener lugar 1 hora y un poco quizás entre Cronos y Aion, y bueno, agradecer a todos la generosidad de regalar un tiempo para seguir cuestionándonos el paisaje docente que habitamos y cómo hibridamos con la realidad tan cambiante y que nos compromete, ¿no?, actualmente. Así que sin más, muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra al proyecto Némesis con Lucas Tello. Así que cuando quieras, Lucas, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias, Concha. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos formar parte de esta conversación que nos apetece mucho y yo trasladaré al resto del equipo posteriormente. Yo vengo a contaros un poco cuál ha sido la experiencia de Némesis, que es un proyecto financiado a través de un Horizon 2020, Horizonte 2020, una línea de financiación que congrega financiación académica y también de diverso tipo, pero bueno, yo formo parte del colectivo CEMOS 98 que trabaja en temas de educación, mediación y otros temas colindantes de alguna manera desde hace unos 10 años o así.
Nemesis es un proyecto que trata de pensar cómo se puede introducir la innovación social en las escuelas. Es un proyecto que está en 14 países diferentes de la Unión Europea Sí. y que básicamente viene a pensar a través del diseño de lo que se ha venido a llamar dentro del proyecto Co-Creation Labs, cómo podemos activar espacios de participación en los que se trace de alguna manera una relación más horizontal entre el alumnado y las diferentes comunidades alrededor del colegio, ¿no? Nemesis desde el principio trata de involucrar de alguna manera o trata de situar a los centros que son colaboradores, los centros que participan dentro del proyecto, en su contexto, ¿no? Digamos, ¿no? Dejar de pensar que los colegios son espacios aislados con unos muros muy cerrados alrededor y que no tienen contacto con el exterior, y empezar a pensarlos como espacios en los que se encuentran diferentes comunidades y que asume o que debe asumir o que debe pensar los retos que tiene alrededor del propio colegio, ¿no? De esa manera, los Co-Creation Labs han sido espacios en los que, empezando desde una participación muy orientada por el profesor, la profesora al principio, claro, se ha abierto la toma de decisiones sobre cómo funciona el colegio, sobre algunas cuestiones vinculadas con los vecindarios, con los barrios en los que se encuentran, para pensar cómo se puede hacer de otra manera, ¿no? Para pensar en términos de innovación social cuáles son los retos que enfrentaban en el barrio, en el colegio, ¿no? En ese sentido, si tenemos ahí como al alumnado, a las profesoras, a los profesores y al barrio, el cuarto agente que ha participado en el proyecto ha sido lo que dentro de Nemesis se llama como Social Innovation Practitioners, que básicamente son organizaciones, agentes trabajando en temas vinculados con innovación social que podían traer sus conocimientos, sus aprendizajes desde sus propios campos e introducirlos dentro de los Co-Creation Labs, ¿no? Nuestro rol específico como CEMOS 98 en Nemesis ha sido la gestión del Working Package, en estos términos de subvenciones de comunicación, y en la formación de lo que se ha llamado dentro del proyecto Digital Storytelling, que básicamente es ayudar a que los alumnos, los profesores y demás contaran las historias en formato audiovisual, ¿no? El proyecto se ha desarrollado en países como en España, en Zaragoza, en un pueblo que se llama Los Albares, en el que empezó como una experiencia muy concreta que una profesora llevaba adelante sola, y poco a poco se ha ido viralizando a través de las diferentes clases y a través de las diferentes profesoras del colegio hasta convertirse prácticamente en un plan de centro, ¿no? En cada país que se ha aplicado ha dependido mucho, claro, evidentemente, de la figura del profesor o la profesora que lo introducía, y en cada sitio ha tomado una dirección ligeramente distinta porque el Co-Creation Lab, este formato, esta idea metodológica de repensar de manera más horizontal cuáles son los retos que enfrenta el colegio, pues se aborda de manera diferente dependiendo también de las necesidades y de las complejidades administrativas que enfrenta cada centro en cada sitio, ¿no? Entonces, Los Albares era el centro de referencia, digamos, en España, mientras que en Francia, en Marsella, había otra organización que se llama Letes de l'Art, que cumplía un poco nuestra función, ¿no? de congregar colegios y de ayudarles a pensar cómo podían ser los códigos de un Co-Creation Lab. En Grecia, en Holanda, en Portugal, en Serbia, en Reino Unido. Al final cada uno lo ha abordado ese reto que básicamente, y en términos tan sencillos como cómo se puede, es cómo repensar la participación o cómo repensar el espacio de la escuela como un sitio donde se pueden tomar decisiones horizontales junto al alumnado, ¿no? Junto a las alumnas y los alumnos de los colegios. Y ese ha sido un poco el reto, ¿no? El Nemesis empezó en 2016, entre 2017 y 2018 tuvo lugar lo que se llamó el primer piloto, digamos, o sea, se desarrolló esta idea del Co-Creation Lab colectivamente entre los 14 socios que forman parte del proyecto y se testó de alguna manera, ¿no? En 2019-2020 se suponía que tenía, bueno, no se suponía, llegó a empezar el segundo piloto, pero nos encontramos de repente con que la pandemia desató una incertidumbre brutal en el proyecto, ¿no? De repente se cerraron los colegios durante bastantes meses en todos los países que forman parte de Nemesis, en los que hay colegios que trabajan con Nemesis.
y el proyecto se tuvo que poner en stand-by, ¿no? Se tuvo que parar durante un tiempo. Algunos colegios, dependiendo también un poco de las condiciones socioeconómicas y de las posibilidades que cada colegio enfrentaba, pudieron continuar con algunas actividades de Co-Creation Labs en formato digital, pero la mayoría se tuvieron que parar porque hay en muchos de los países, en España, en Portugal, en Grecia, hay un gran desnivel en cuanto al acceso de lo digital de gran parte del alumnado, ¿no? Entonces se tuvo que parar, se retomó para el principio de este curso y ahora se está cerrando como la segunda parte, el segundo piloto, digamos, ¿no? Al cierre de este segundo piloto se hará una evaluación y a partir de ahí se saldrá una especie, no una especie, sino un modelo educativo, metodológico, digamos, para repensar cuál es la relación, qué espacios de participación se pueden crear entre alumnado y profesorado, digamos, de los colegios, ¿no? No sé si voy bien de tiempo, yo creo que lo podemos dejar aquí y luego retomar la conversación después de las presentaciones, porque creo que ya he consumido mis 7 minutos. Muchísimas gracias, Lucas. Te lo agradecemos mucho porque además es esa cuestión inquieta de cómo construir esos laboratorios de co-creación. Ahora tenemos la palabra a las escuelas FEDAC. Laura Terre y Xavier Batle, estamos con vosotros a la escucha. Vale, pues muchas gracias por darnos paso y muy interesante la experiencia de Lucas. Además, creo que hay bastantes puntos en común con las escuelas FEDAC. Entonces, para quienes no nos conocéis, la FEDAC es una fundación educativa de carácter social que se creó en el año 2009 y estamos formados por 24 escuelas de Cataluña de educación infantil, primaria y secundaria. Entonces, aunque como entidad, como fundación, somos una entidad relativamente joven, hay que tener en cuenta que muchas de nuestras escuelas cuentan con más de 150 años de experiencia educativa. Fueron fundadas en su día por la congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata. Entonces, en el año 2009, cuando se crea la FEDAC, se nos traspasa la titularidad de estas escuelas y empezamos a trabajar en red. Y entonces quisimos redactar como un nuevo proyecto educativo, revisamos nuestra misión y nuestra visión y empezamos a plantearnos cómo queríamos que fuese la educación en el siglo XXI. Entonces empezaron a surgir una serie de preguntas que os comparto la presentación. Entonces, bueno, nos he dicho que hoy por Damá 2024 significa hoy por mañana 2024. Entonces, bueno, os estaba contando que surgieron una serie de preguntas que tenían a ver cómo iba a ser tenía que ser la educación en el siglo XXI, qué retos había en la sociedad y cómo les íbamos a dar de respuesta. Entonces, no teníamos una respuesta clara, pero teníamos claro que los paradigmas que habían dominado la educación hasta ese momento, pues tenían que cambiar y teníamos que adaptar la educación hasta a este siglo en el que estamos viviendo. Entonces, no queríamos que las respuestas viniesen desde los equipos directivos de las escuelas o desde el equipo de titularidad de la fundación, sino que queríamos involucrar a todas las comunidades educativas de las escuelas. Y como comunidades educativas entendemos evidentemente a los docentes, pero también a los alumnos, a sus familias, al personal de administración y servicios, y queríamos saber ellos qué pensaban o qué necesidades veían en la escuela. Entonces, en el curso 2013-2014 se organizaron en los 24 centros una serie de procesos para estimular la participación y se organizó como una gran lluvia de ideas. Para que os hagáis una idea, se recogieron unas 5.000 ideas de qué necesidades ellos veían en las escuelas. Y para que os hagáis también una idea, las ideas eran de lo más variadas, que podían ser desde integrar la educación emocional en el día a día de la escuela hasta alguien que se quejara de que quería, cuando necesitaba hacer fotocopias, que las fotocopiadoras funcionaran correctamente. Entonces, con todo este volumen de ideas, se creó unos equipos que se encargaron de analizarlas, encontrar su sentido último, porque quizás quien se quejaba del funcionamiento de la fotocopiadora, en realidad nos estaba diciendo de que quería una escuela más ágil, mejor administrada. Entonces empezaron a vaciar
las ideas y agruparlas. Fruto de este trabajo de reflexión y de síntesis surgieron 24 retos, que son los que tenemos aquí en esta imagen y que clasificamos en 4 ámbitos. Una serie de retos que hacen referencia sobre todo a la educación en sí, otros que se refieren al entorno, porque también entendemos que la sociedad está en un entorno, hay que tener en cuenta el pueblo, el barrio, la ciudad donde se sitúan y sus problemáticas. También otros retos hacen referencia a la comunidad, porque el aprendizaje solo se da en comunidad, no podemos aislar la escuela de las familias. Y finalmente una serie de retos que tienen a ver con la formación del carácter de cada persona, con su desarrollo personal, con el descubrimiento de sus talentos. Entonces, estos 24 retos son la base de nuestro proyecto educativo Avui per Demà 2024, en el que actualmente estamos trabajando con el horizonte del año 2024. Y ahora mi compañero Xavier os va a explicar un poquito cómo lo estamos concretando en este camino. Muchas gracias, Laura, por esta presentación, porque nos has llevado a los 24 retos. Estos 24 retos que desde hace unos años nos acompañan a todos los colegios FEDAC. Pero claro, el reto en sí es también alguna cosa muy amplia. Por ejemplo, para que nos situemos, uno de los retos es el que llamamos Idiomas Plus. Nosotros sabemos que, o queremos que nuestros alumnos sean competentes en catalán, castellano e inglés. Y además, los que puedan o que sea conveniente por cuestiones de itinerario personal, además alguna cuarta lengua. Claro, si nosotros buscamos esto en nuestros alumnos, esto realmente es una respuesta a aquellas preguntas que nos planteabas, Laura, de cómo es la educación o cómo queremos la educación en el siglo XXI, pero no nos da pistas de cómo lograrlo. Entonces nos encontramos que los 24 retos también tenemos que llenarlos de acciones, de niveles más concretos de actuación para poder lograrlos. Para ello se inició un tercer proceso de participación a nivel de los 24 centros, pero también dentro de cada uno de los centros, para determinar qué objetivos concretos que nosotros llamamos OARs tener. Esto del OAR es el objetivo atractores o atractor de reto, que para las personas que estéis familiarizadas en el tema de buscar o crear objetivos, vendría a ser como los Key Results o resultados clave de los OKR, por ejemplo, ¿no? Pues estos objetos atractores de retos, estos OARs, son los que vienen de los colegios. Pero no tienen por qué ser objetivos que nos inventemos. Algunas veces, y yo creo que es lo bueno de participar en red los 24 colegios, son experiencias de éxito ya en algunos de los colegios y que lo que intentamos es exportarlos a los otros colegios. Por ejemplo, del reto Idiomas Plus que comentaba antes, pues vendría a ser disponer de un auxiliar de conversación, ¿vale? Pues aquí termina la primera parte, que es la redacción del proyecto Avui per Demà 2024, o hoy para mañana o por mañana 2024. Pero esta redacción que termina el 2019 es solo la redacción del proyecto y el trabajo real, la faena de participación y de colaboración empieza en este momento, cuando tenemos dibujados los 247 OARs, objetivos, y que quieren dar respuesta a estos retos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es responsabilizar de alguna forma que toda la comunidad educativa se considere también de alguna forma responsable de desarrollar estos objetivos. Y aquí es donde empieza el trabajo. ¿Por qué? Los 24 objetivos los 24 retos, los 247 OARs, son los mismos para los 24 centros, pero cada colegio tiene que hacérselos propios, cada colegio tiene que, por ejemplo, temporalizar si quiere, por ejemplo, poner un auxiliar de conversación para este año o este objetivo lo prefiere trasladarlo 2 años más adelante. Este trabajo es el que de alguna forma ahora empieza a
a través de participación y colaboración entre todos. Como estoy ya fuera del límite, quizá pues, si podemos desarrollarlo después, pues seguiremos, pero aquí estaríamos en este momento nosotros. Muchísimas gracias, Xavier y Laura. Pues ahora, si os parece, luego retomaremos parte de esa conversación. Seguimos ahora con Zohaus, con David Cárdenas, Inteligencias Colectivas. David, tienes el micro apagado, perdona. A ver. Ahora ya está, perfecto. Gracias. Decía que muchísimas gracias por la invitación y que espero ser breve en esta primera parte para poder entrar en la conversación, porque los temas que están tocando tanto Lucas como Laura y Xavier son interesantísimos y creo que será muy fructífera. Entonces, para todos aquellos que no lo conocéis, voy a intentar resumiros rápidamente qué consiste el proyecto de Inteligencias Colectivas. Se trata de un proyecto de investigación llevado a cabo por la plataforma multidisciplinar Zohaus, que congrega a diseñadores y arquitectos, y que se trata de dar forma a una base de datos que gira en torno a todos los saberes de diseño, acuerdos urbanos, que no están en el marco de la estandarización y del conocimiento científico reconocido. Hemos hecho a lo largo de 10-11 años ya de existencia del proyecto, pues más de 25 proyectos en cerca de 20 países distintos y 4 continentes, y lo que tratamos de hacer en estos proyectos es llevar a cabo una investigación que amplíe la cultura de lo que entendemos por diseño, ¿vale? En los proyectos lo que hacemos es hacer una agrupación entre la gente que forma parte del equipo de investigación, que suele ser parte del equipo de inteligencias colectivas, junto con, pueden ser estudiantes, agentes locales, ciudadanos, que junto con administraciones o entidades que soportan el proyecto se juntan para llevar a cabo esta investigación. La metodología siempre se basa en estos principios, en la generación de un catálogo que en cada lugar es distinto y que se suma a una base de datos abierta y online de saberes que, como decimos, que en cada lugar se trata de encontrar y que giran en torno a la innovación, a la frugalidad y sobre todo a sacar partido de lo propio, lo cercano y los recursos que se tienen disponibles, ¿vale? Muchos de ellos tienen que ver con el uso del espacio público entre lo privado y lo público, o con una gestión urbana distinta que empodera a los usuarios finales, o simplemente con objetos ingeniosos que gente como esta propietaria de una ferretería en Argentina, pues inventa para poder contar el hilo que vende más rápidamente. Con este catálogo, lo que hacemos después en los proyectos, como parte del proyecto, es algunas de estas inteligencias que encontramos en los lugares, redibujarlas por 2 motivos principales. El primero es para poder hacerlos replicables. Es como escribir la receta de cocina para que cualquier persona en otro sitio pueda replicar ese hallazgo que nos parece extraordinario y digno de compartir. Pero por otro, y esto es muy importante, lo que intentamos, dibujándolo de una forma casi técnica, es validar y dar peso a ese conocimiento que nunca ha sido reconocido, ponerlo al nivel del conocimiento científico que podemos encontrar en una guía de patentes o en una universidad en el libro de diseño de la asignatura X. Y no solo eso, sino que los proyectos, siempre que el contexto económico, espacial y de colaboración con las otras entidades nos lo permite, nos gusta implementar la investigación y no dejarlo en una mera catalogación, sino llevar a cabo prototipos. Estos prototipos son experimentos que primero parten de todo el saber que se ha encontrado en ese lugar, en esas
hallazgos que pertenecen al acervo cultural de ese sitio y lo que tratan es de o bien recontextualizarlos, ponerlos en un estadio distinto y hacerlos partícipes de la solución de problemas o de oportunidades de acción que en ese contexto espacial encontramos. En este punto, los talleres de participación, tanto en la parte de catalogación e investigación como la de construcción de estos prototipos, son talleres abiertos de colaboración, es decir, que cualquier persona está invitada a participar y a formar parte del diseño, de la investigación y el diseño y la solución de estos prototipos. Y por último, una parte muy importante del diseño y de la base de datos en red es construir una comunidad de makers, de gente que está detrás de ese conocimiento o que lo pone en valor y lo reconecta, tanto a nivel online como recoger y hacer unas páginas amarillas de la invención, por decirlo así, que den cabida y pongan en relevancia a las personas que hay detrás de esos saberes que, como decíamos, al no estar legitimados muchas veces son cosas que si no te las cuentan o las has visto es imposible que las encuentres. Específicamente, y en esto yo creo que entraremos en la segunda parte de la charla, el potencial pedagógico que nos parece que inteligencias colectivas puede aportar a un entorno pedagógico es, por una parte, que se trata de un proyecto de investigación cultural. Lo que intentamos hacer es, en cada uno de los laboratorios o proyectos de investigación que llevamos a cabo, lo que intentamos es compartir un método crítico, es cambiar la manera de ver la realidad de los que participan en él, de forma que lo que hay próximo, que muchas veces no se le da cabida, pase a ser lo relevante y a partir de ahí se pueda trabajar sobre lo que hay que hacer. El segundo es trabajar en un contexto real, colaborando para hacer algo todos juntos. Y en el tercero es que nos parece interesantísimo trabajar desde la mediación, no desde la intermediación. Y esto es un punto interesantísimo que espero que podamos entrar en la segunda parte de la charla. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Un placer y además inquietante entre la mediación y la intermediación. Seguiremos hablando y ahora damos la palabra a la última voz de esta trayectoria, a Arenas Basabe Palacios, con Silvia Muñoz. Luis, me parece. Palacios. ¿Qué tal? Cuando quieras, te escuchamos. De la pantalla compartida, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, hola a todos y muchas gracias por la invitación. Yo introduzco a nuestro equipo, redactor de la ponencia de Gameboards, formado por Enrique Arenas, que está por aquí también, Luis Basabe, Silvia Muñoz y yo mismo, Luis Palacios. Bueno, el interés de nuestra investigación se centra en la última década, donde las políticas urbanas centroeuropeas han encontrado en el Collaborative Planning una herramienta para definir modelos de urbanismo más inclusivos, legítimos y democráticos. Basado en la generación de una mesa de negociación, diferentes agentes que intervienen en la ciudad confluyen para definir un planeamiento en común, negociado y sometido a crítica desde diferentes intereses, necesidades y demandas. Bueno, si bien el término urbanismo colaborativo es frecuentemente utilizado como sinónimo de los procesos de participación ciudadana, sí que me gustaría destacar su diferencia, ya que la ciudadanía es solo un agente más dentro de este complejo proceso de negociación. Es decir, que como vemos en el dibujo, aparecen representantes de la ciudadanía, pero también de cooperativas, también las instituciones y el ente público o promotores privados, todo ello combinado y coordinado por un equipo multidisciplinar de técnicos, ¿no? Desde arquitectos urbanistas, pero también técnicos expertos en movilidad, en energía, en sociología, en paisajismo, etc. De esta forma, la búsqueda de la diversidad está centrada no solo en los usuarios de la ciudad, sino también en sus productores, ¿no? Y desde nuestro estudio profesional, Arenas Basabe Palacios, hemos tenido la oportunidad de formar parte de estos procesos de planificación colaborativa durante los últimos 10 años, ¿no? Entonces, quería destacar solo un punto, porque tenemos muy poquito tiempo, pero es esta innovación en la mezcla de diferentes escalas de edificación. Pero no porque ello conlleve una riqueza espacial o conlleve un diferente rol de cada uno de esos tipos
en el hábitat urbano, sino porque las diferentes escalas de edificación nos refieren a diferentes escalas de inversión. Es decir, el ente público o el gran promotor privado tiene acceso a la construcción de las piezas más grandes, ¿no? Como las tallas de la ropa, las XL y las L. Pero las cooperativas encuentran en las tallas M su inversión adecuada, o incluso pequeños promotores o individuales tienen acceso al urbanismo desde las tallas XS o S. Es decir, de alguna forma haces un urbanismo más inclusivo y más democrático, pero literalmente en la producción de la ciudad, ¿no? Y bueno, hemos tenido la suerte de primero como planeadores, como urbanistas y luego como arquitectos del diseño de 2 barrios en Viena que tienen, digamos, esta mezcla de escalas de inversión, ¿no? de un urbanismo más democrático, ¿no? Se han empezado, digamos, en 2009 cuando se ganó el concurso y se están acabando de construir ahora, ya de hecho hay gente habitándolas, ¿no? Entonces, claro, nos sentimos de alguna forma como en deuda con este nuevo modelo de planeamiento urbano que queremos trasladar al ámbito académico. Entonces, si me dejáis poner un vídeo, nada, es de 1 minuto, es para intentar transmitir cómo trasladamos esto del ámbito profesional al ámbito académico, ¿no? Claro, este artículo Gameboard se enmarca dentro de la investigación Transfer the Real, ya que reproduce el planeamiento colaborativo desde lo profesional a una simulación académica, bien sea a través de cursos de proyectos cuatrimestrales o bien en talleres internacionales, mucho más acotados en el tiempo, como el que se muestra en el vídeo proyectado, que fue un resultado de un workshop de solo 2 días de duración, ¿no? En este caso en Sofía, en Bulgaria, ¿no? Nosotros destacamos el carácter didáctico del planeamiento colaborativo, especialmente evidente en estas estructuras del workshop-based urbanism, ¿no? Es decir, una planificación basada en talleres de trabajo colectivo que generan una estructura pues, multiagente o multijugador orientada al desarrollo de procesos, ¿no? Para ello nosotros confiamos en el juego o la gamificación como una herramienta válida en la reproducción de este proceso de negociación real. Basado en la estructura del role-playing, la metodología utilizada se centra siempre en la utilización de dinámicas, estructuras y mecánicas del juego en un proceso de aprendizaje autodirigido, donde al final los profesores impositivos se transforman en un rol de mediador o de acompañante, ¿no? Bien, esta forma de hacer, esta experiencia académica, llevamos realizándola durante 5 cursos de proyectos en la ETSAM, en la UPM, y para ello se aplica una metodología basada en la enacción, ¿no? En su acepción de dar vida a un rol determinado, ¿no? Por ejemplo, esta maqueta de los alumnos representaban como un tablero de juego que a su vez tenía unas fichas y unas reglas del juego, y no solo se referían al ámbito físico, como es la maqueta, sino que para interpretar su rol tomaban, digamos, también herramientas digitales como puede ser unos perfiles de Instagram, de la red social, donde cada uno tomaba un rol, ¿no? Uno era la cooperativa, el otro el ente público, el otro el promotor privado, ¿no? el mercado, y otro incluso el informal, ¿no? Entonces, hacían partícipes de estos roles y grafiaban la negociación a través de una serie de posts, ¿no? De una serie de posts públicos, ¿no? Entonces, esta forma, en este contexto, digamos, donde los estudiantes tienen que describir un proceso en lugar de un producto arquitectónico, se estimula la experimentación en diferentes formatos, ¿no? Fuera de la arquitectura, como pueden ser el cómic, las técnicas vinculadas al ámbito del videojuego o las interfaces en activas, como esta que vemos, que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, la valoración de los alumnos es muy alta en estos cursos de proyecto porque a través de ejercicios de autoevaluación, tanto por medios físicos como digitales, valoran altamente, ¿no? El juego como herramienta para abordar la complejidad de la gran escala, ¿no? Desde esa negociación se obtienen intereses, objetivos y conclusiones compartidas que enriquecen un planeamiento colaborativo pues, más valioso, complejo y completo, ¿no? Entonces, queremos transmitir a través de este caso pues, la estimulación de una reflexión sobre el impacto entre la simulación y la realidad, el juego y la responsabilidad, el ámbito académico y la profesión del arquitecto, ¿no? Pero también queremos anticipar un debate futuro y polémico en innovación docente, que es el valor o no de la pérdida de autoría del arquitecto a favor de la decisión y del diseño colectivo. Muchas gracias.
Luis, muchísimas gracias y a todo el equipo. Y gracias a todos. Estamos casi en tiempo. Cronológico nos acompaña. Ahora tiene la palabra Jesús Ulargui, que nos moderará en esta segunda fase de seguir conversando. Muchas gracias, Concha. Bueno, maravillosas presentaciones. Está claro que hoy queremos hablar de comunidades. O sea, nos hemos dado cuenta que no estamos solos, que desde luego aprendemos en grupo, pero que no solamente aprendemos en grupo unidireccionalmente, sino que lo que nos interesa, y estamos poniendo la atención hoy, es qué produce el grupo como comunidad. Entonces, aparecen muchísimas preguntas, han salido muchísimas cuestiones. Yo os pediría que, aunque no vayan las preguntas, las volváis a sacar, pero voy a lanzar unas primeras, voy a hacer de dos en dos, que hablan un poco de, bueno, nos movemos entre la teoría y la acción todo el rato, se hacen planes y los planes se monitorizan y entonces lanzáis cosas. No sé, por ejemplo, en el caso de Nemesis se estaban planteando ahora ver cuál ha sido el resultado, también les pasaba un poco a las escuelas FEDAC. Yo creo que hay casos donde se ha empezado por hacer cosas, hay casos donde se ha decidido y después se ha puesto a hacer cosas. La cuestión es, por lo tanto, cómo manejamos ese proceso de la acción, ¿no? ¿Cómo se acuerdan, así para que nos aprendamos trucos, que es lo que nos interesa, cómo se acuerdan los procesos de acción en grupo? ¿Cómo se decide qué entra y qué no entra? Y también, en el mismo grupo, cómo se resuelven los conflictos, porque claro, inevitablemente, al trabajar en equipo, hay que encontrar un acuerdo, porque se producen conflictos por las discrepancias. Entonces, estas dos preguntas, que son muy abiertas, igual permite hablar de esa mediación versus intermediación que también se ha sacado David. ¿Quién quiere empezar? Yo puedo empezar a anotar por ahí, por esa línea, creo. Gracias por la pregunta. Sí, en el caso del trabajo con alumnado de primaria y secundaria, suele ocurrir muy a menudo, como podéis imaginar, que los primeros pasos son los más difíciles o los más inciertos porque no tienen hábito, el alumnado, las alumnas, los alumnos no tienen hábito de ser preguntados, ¿no? O de tomar la palabra sobre cómo deben, sobre las decisiones que se toman alrededor del colegio y en el barrio, ¿no? Entonces siempre hay que empezar con actividades pequeñitas, concretas, que de alguna manera les permitan reflexionar o les permitan ver que tienen capacidad de decisión sobre las cosas que ocurren a su alrededor, ¿no? Recuerdo un caso muy concreto en Francia, en Marsella, en el que una clase salió a su barrio y empezó a tomar fotos de diferentes espacios públicos, y un ejercicio que hicieron muy simple, que funcionó muy bien y que es muy bonito, fue imprimir esa fotografía y con una lámina transparente dibujar encima cómo imaginaban que podía ser el espacio público, ¿no? Un ejercicio muy sencillo, pero que funcionó muy bien para que se empezaran a dar cuenta de que tenían una capacidad de decisión o de que tenían una voz que articular sobre cómo era su contexto más inmediato, ¿no? Su barrio cercano, digamos, ¿no? En el que viven a diario, pero sobre el que no tenían o sobre el que habitualmente no han pensado que pueden intervenir de alguna manera, ¿no? Luego, tanto para el tema de resolución de conflictos, digamos, entre comillas, o para el tema de desatascar momentos de bloqueo, tanto para eso como para la toma de decisiones más colectivas, en Nemesis ha funcionado muy bien una metodología que se llama Ópera y que ahora busco el enlace y os lo mando porque está subido en la web de Nemesis, que permite una toma de decisiones colectiva. Es decir, es un proceso generativo en el que luego se van descartando ideas y procesos, y que haya consenso en las clases, en los grupos de alumnos y alumnas sobre las metodologías que se usan. Es decir, si al final ellas identifican que Ópera, por poner un ejemplo de los muchos que se han utilizado, es valioso o les gusta básicamente o les parece guay como ejercicio, pues terminan validándolo, ¿no? Y eso permite también tomar ciertas decisiones, afrontar ciertos conflictos y llegar a espacios comunes, ¿no? Llegar a comprensiones comunes de alguna manera. Gracias, David. Yo complementando lo que decía David, claro, él ha puesto la idea de que a los alumnos les costaba, pero no solo a los alumnos. Yo creo que en todas las organizaciones, quien no está acostumbrado a tomar decisiones
o quien no pasa un proceso de tomar decisiones, pues siempre le cuesta. Yo recuerdo que en una de las dinámicas los profesores decían, bueno, pero esto es una cuestión del equipo directivo, solo lo sabe el equipo directivo. Y bueno, pues es que yo creo que a partir de ahora, y es una de las transformaciones que estamos haciendo, todos tenemos que tener un poco visión de equipo directivo para que la organización avance, ¿no? Y yo creo que aquí es uno de los puntos. Y el otro, el que comentaba los conflictos, yo creo las dinámicas, hay muy buenas, yo pondría otra. Por ejemplo, cuando tenemos una serie de actuaciones para realizar, que no todas se pueden realizar, ya sea por presupuesto, ya sea por otras cuestiones o espacio o tiempo, hay que priorizarlas. Entonces, un simple ejercicio de ponerlas en unos ejes de coordenadas, en que ordenamos de izquierda a derecha si son más fáciles o más difíciles y de arriba a abajo si son más útiles o menos útiles, rápidamente salen a la luz las acciones que pueden ser muy fáciles y muy útiles. Y aquí, en este momento, aparece el consenso, porque todos estamos de acuerdo en empezar por las que son más fáciles y las que son más útiles. Y yo creo que estas dinámicas pueden ayudar. Gracias. Bueno, no sé si es más interesante, voy a hacer así un requiebro, no sé si es más interesante mantener esta dinámica desde lo escuela secundaria hasta el urbanismo e ir dando la opinión, porque sobre este tema en concreto me interesa mucho la postura que tienen Luis, Silvia, porque estamos hablando desde algo que es muy local, como las escuelas o el trabajo que hacemos desde inteligencias colectivas, y ellos actúan sobre un ámbito que espacialmente en conjunto no es más amplio, pero sí agrupado, y es lo que da lo que ha provocado esa metodología que aplican, ¿vale? Entonces, con esta interrupción, ¿puedo intervenir después de Luis y Silvia? Claro. Como puedo pasar la patata y luego volver, porque me interesa mucho. Bueno, nosotros, yo creo que es fundamental, claro, para el tema de los conflictos y las discrepancias, claro, nosotros estábamos allí en una mesa de negociación donde teníamos posiciones enfrentadas, ¿no? Teníamos a la ciudadanía que quería una escala muy pequeña del barrio, ¿no? Los vecinos estaban enfrentados a un nuevo desarrollo urbano denso y, en cambio, pues el promotor privado buscaba densidad, alta densidad, y el ente público lo que quería, que era el grupo verde, pues que querían también un tema social y tal. Entonces, yo creo que esto es muy importante responderlo desde lo técnico. Es decir, hay dos capas en el urbanismo o en el hábitat, que son uno las instituciones o los promotores y otro la ciudadanía, ¿no? Entonces, nosotros aparecemos como una capa intermedia, que somos el equipo ese multidisciplinar de técnicos, que, digamos, coordinamos esas dos capas, que muchas veces no se entienden, no se relacionan bien, son opuestas, ¿no? Entonces nosotros desde lo técnico coordinábamos, digamos, los intereses de uno y de otro, porque al final los arquitectos, la verdad es que no sabemos mucho de nada, pero un poquito de todo, para poder entender pues esas demandas sociológicas que venían de la ciudadanía, de los sociólogos, pero también económicas del empresario, también sociales, urbanísticas del propio ente público. Entonces, digamos que nosotros, desde lo técnico y contra nuestro equipo multidisciplinar, digamos, dábamos respuesta para contentar a ambos mundos, ¿no? Como un ejemplo muy claro, decíamos, bueno, el vecindario quiere que en todo su borde no haya edificaciones de más de 2 alturas, pero claro, no se podía perder densidad. Entonces, tú tienes que, como arquitecto, plantear un soporte flexible, es decir, no puedes hacer un producto cerrado, porque entonces no tendría esa flexibilidad para moldarse a la negociación. Entonces, al tener un soporte flexible, pudimos reducir esa escala pequeña en los bordes y mantener la densidad heterogénea en el interior, ¿no? Entonces, de alguna forma contentabas, por un lado, los términos económicos de densidad del promotor, por otro, mantenías la escala humana de ese entorno suburbano. Entonces, es en esa definición de un proceso orientado y no de un producto arquitectónico donde nosotros tenemos que redefinir nuestro rol como arquitectos. Vale.
Este tema, ya la pregunta cuando la lanzó, agradezco mucho al equipo que formáis EduMid por adelantar, por ese trabajo que hacéis antes de este momento, de esta hora trepidante, de adelantarlos los temas que se van a tratar, porque nos permitís como ir pensando en ellos. Y sobre esta pregunta y muchas otras, ¿cómo se produce el acuerdo de los procesos de participación? Me pasaba que la leía como si estuviera formulada en términos de urbanismo, es decir, de procesos de urbanismo participativo, donde el rol del arquitecto, como decía antes, es de intermediario, es decir, cogemos lo que piensa la ciudadanía y nosotros lo destilamos, cogemos esos posits, los destilamos y sacamos como los puntos que son interesantes y luego destilamos también lo que quiere la administración, los entes privados y como demiurgos, diseñadores que somos, ofrecemos la solución que a todo el mundo congrega y contenta. Y frente a esto, lo que se propone es una figura de mediación. La mediación, en una escala como la del barrio, en la que... Es que a mí me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque el proyecto de Lucas está presente en 14 países. O sea, es una escala que en extensión es mayor que el barrio de Viena. Es una escala grande, una escala europea. Pero lo que ellos no intermedian en todos sitios. Lo que proponen es una metodología que puede hacer que en cada lugar todo el mundo tenga una voz activa. Ha dicho cosas interesantísimas, Lucas, como activar la capacidad de decisión de todo el mundo y establecer protocolos donde todo el mundo entienda que tiene una voz y un poder, ¿no? Ese rol es el rol de reconocimiento, de acompañamiento que yo entiendo en el de un mediador. Un mediador, además, cosas que ha dicho Luis con las que me identifico son esa capacidad imaginativa que tenemos los arquitectos, ¿no? Que tiene que ser la invención. Cuando alguien dice una cosa y otra persona dice otra, tener capacidad de conectar o entes que están fuera para introducirlos en la conversación y que no se quede ahí, como la metodología ópera, etcétera. Pero es una posición la que reivindicamos desde Zohaus y desde Inteligencias Colectivas, donde los conflictos no estamos para resolver conflictos, estamos para habitar los conflictos y para dar herramientas para que las cosas se pongan encima de la mesa y actores a la misma escala puedan establecer sus formas de resolver esas tensiones. No somos nosotros los que tenemos que dar una solución, ¿no? No sé si yo no soy capaz de resolver, de contestar la pregunta, así que no me extenderé más, pero me interesa mucho esa cadencia que tenemos desde la arquitectura. Yo mismo soy arquitecto, pero hacia la gran escala y hacia la intermediación, ¿no? Que yo creo que es algo que tenemos que revisar. Muchas gracias. Bueno, deciros que este ciclo, esta parte del ciclo que le llamamos instituciones, bueno, fue abierta por una reunión maravillosa que tuvimos con Jakob Hetsch, que nos dio este eslogan, ¿no? Cómo crear una sociedad democrática si no tenemos una educación democrática. Entonces, parece ser que uno de los movimientos que crea estas comunidades, que se pacta lo que se quiere hacer, pues tiene que ser ese sentido de la justicia. Es decir, si esto somos una comunidad, lo tendremos que decidir entre todos. Pero hay otra cuestión que también está presente y que la lanzo. Voy a lanzar 3 preguntas para que dé tiempo que contestéis la que queráis. Otra que es, ¿qué se aprende del propio proceso justo? Es decir, a través de estar decidiendo cosas, ¿qué se aprende? Voy a poner un ejemplo. Se ha hablado de los roles, ¿no? El rol propio, pero también incluso existen los juegos de rol donde yo puedo tener el papel, no solamente me corresponde, por ejemplo, estudiante, sino que podría en algún momento determinado ponerme en el papel de otro y así aprender y ponerme en la piel de otro, que también es una buena forma de entender a los demás. Esa es una pregunta que lanzo. Y la segunda habla de las cuestiones de los sistemas que están pactados, es decir, no sé cómo puede ser, en el caso de las 5.000 sugerencias con las que trabajó en la escuela FEDAC y que acabaron en 24, me imagino qué pasa después cuando, yo qué sé, una de repente no funciona, no sé qué procesos de monitorización lleváis y
hay que echar hacia atrás, porque eso también entendemos todos que estamos en educación o en cualquier cosa de la vida que hay que ser flexible. Entonces, ¿cómo funcionáis entre sistemas tan pactados, tan negociados, para que en un momento determinado, si se detecta que algo no funciona, pueda cambiar? Bueno, puedo empezar yo a contestar, Claro. que quizás, bueno, Xavier me ayudará porque él conoce con mayor profundidad del funcionamiento del día a día en las escuelas, pero yo creo que la ventaja de nosotros es que al ser 24 escuelas que trabajamos en red, hay mucho intercambio de experiencias. Entonces hay muchas reuniones cada semana prácticamente, o se reúnen los profesores de tal o los directores o bueno, también trabajamos mucho con comités, entonces se intercambian muchas experiencias. Entonces, si una escuela detecta que no le funciona una determinada acción, puede compartir con otra escuela y muchas veces surgen ideas de otros compañeros, pues nosotros lo hacemos así o hemos cambiado esto y nos da un buen resultado. No sé, Xavier, si quieres añadir algo. No, no, está tal cual. Es decir, las ideas se van mejorando. No, las cosas que no funcionan rápidamente se cambian, porque el primer perjudicado somos nosotros cuando vemos que algo no funciona bien. Bueno, yo creo que eso... Perdón, Luis, adelante. No, yo creo que es eso el reto. Nosotros estamos justo en ese reto ahora porque es verdad que nosotros siempre estamos trabajando también para poder dormir más tranquilos con matrices que relacionan todo, ¿no? Entonces siempre dividimos el mundo como en sectores, ¿no? Que a veces no solo son la arquitectura, el urbanismo, sino los sociales, otras disciplinas, lo juntamos con líneas de acción y de ahí salen microproyectos con preguntas y respuestas orientadas para el inicio de una negociación. El problema en eso, que puede ser una cosa acotada, es efectivamente qué pasa, cómo lo haces en tiempo real. Ahora nosotros pues, justo tenemos el encargo también de poder visibilizar todos los datos participativos que están saliendo de los procesos del Distrito Castellana Norte y realmente ahora mismo estamos trabajando en cómo esas matrices tienen que ser abiertas para, digamos, que todos los procesos que están haciendo uno al día, ¿no? Como 30 al mes, podemos visibilizarlos en matrices de relación que, digamos, estén abiertas al tiempo y al fracaso y a la inclusión y a la exclusión también y a la reorganización, ¿no? Entonces, digamos que para nosotros ahora mismo es un reto que tenemos en marcha. Sobre la otra pregunta que hacía Jesús, y saltándonos desde lo profesional a lo académico, la verdad es que este tema de la metodología de la enación y, por otro lado, del role-playing, es muy útil para el alumno, sobre todo para la gran escala. Creemos una deficiencia que podríamos hablar en la escuela de arquitectura, por ejemplo, de esa relación, creo que en Barcelona no pasa, pero en Madrid esa relación entre arquitectura y el urbanismo, como dos disciplinas ajenas, ¿no? Como que las entendemos separadas cuando para nosotros no hay límites, debería difuminar ese límite, ¿no? Entonces el alumno, digamos, de proyectos tiene dificultades para enfrentarse él solo a la gran escala, como gran diseñador, ¿no? Porque no tiene herramientas para ello. Entonces es verdad que el darle un rol definido le quita, digamos, el miedo a la hoja en blanco, ¿no? Porque tú no te preocupes, eres el arquitecto de la cooperativa, eres el arquitecto, no eres el ente público, no eres tal, tú siempre eres un representante arquitecto que trabaja para ese agente, ¿no? Entonces, esa forma de quitarle todos los miedos y de manera libre poder abordar la gran escala y encima luego tener que negociarla con otros compañeros, digamos, que para nosotros es una aproximación, yo creo, que transmitimos, digamos, esa percepción no de la multidisciplinaridad, porque al final es una carencia de nuestra innovación y ahí también somos críticos, porque la escuela no dejamos de ser todos arquitectos, pero sí del multiagente, ¿no? Entonces, nosotros hemos encontrado ahí una línea que creemos que es útil para transmitir a los alumnos, sobre todo de los cursos más altos, ¿no?, de la carrera. Yo iba a sumarme a lo ya comentado en realidad. Lo que nos ocurrió en Nemesis, o sea, lo que ocurre por una parte es también eso de que los procesos exitosos de alguna manera, o los ejercicios, o las metodologías, o las actividades
que funcionan bien se viralizan, entre comillas, dentro del propio proyecto, porque al ser 14 socios, 14 colegios, hay mucha gente ahí. Cuando algo funciona, pues otros intentan replicarlo de alguna manera en su propio contexto. Pero lo que quería decir en cuanto a cuando no funciona algo, es que una de las cosas que creo que es interesante de lo que nos pasó al final del primer piloto, de lo que se llamó el primer piloto de Nemesis, es que tratamos de definir mucho lo que se llamaron los laboratorios de co-creación, los co-creation labs, y eso llegó a un punto en el que chocaba con las administraciones, con cómo funcionan los colegios en diferentes países, ¿no? En ese momento tuvimos que parar y repensar un poco el formato del Co-Creation Lab como algo que fuera lo suficientemente abierto y flexible como para que cualquiera lo pudiera aplicar en su propio contexto, teniendo muy claro que esa participación que tenía que ocurrir en los Co-Creation Lab tenía que ser significativa realmente para el alumnado, y para que fuera significativa se debían pensar como espacios horizontales por una parte, y se debían tomar decisiones relevantes, ¿no? Porque si no se toman al final decisiones relevantes que transformen de alguna manera material o simbólica, eso da igual, el colegio no es una participación real, ¿no? Entonces, manteniendo ese espíritu de participación real, los Co-Creation Labs, los laboratorios de co-creación, se terminaron convirtiendo en algo más flexible, ¿no? Algo que permitiera adaptarse a la situación administrativa, a la situación política de los centros en los diferentes países en los que opera el proyecto, ¿no? Es interesantísimo la pregunta, ¿no?, de la monitorización, que es como cómo miramos hacia atrás en vez de estar mirando siempre hacia adelante, ¿no?, que parece que es para lo que nos educan. Y nosotros intentamos, ya con 10 años de andadura, miras hacia atrás y nos interesaría, porque ahora mismo no tenemos herramientas establecidas de monitorización o de evaluación, ¿no?, de qué ha pasado en los proyectos. En algunos ha sucedido y en otros no. Pero lo primero que me parece interesante sobre este tema es que creo que es importante monitorizar el devenir de los objetos o de lo que diseñamos, que, por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad de llevarlo a cabo diseñando procesos de segundas vidas para objetos que hemos diseñado y construido, ver cuando terminan su vida útil en ese momento, en ese proyecto, en ese tiempo, ver cómo puede suceder algo con ellos que los convierta en otra cosa. Pero, sobre todo, ¿qué pasa con la monitorización de las personas que intervienen en eso? Porque Inteligencias Colectivas es un proyecto de investigación. A nosotros, pues sí, somos arquitectos y nos gustan los objetos y tenemos como ese fetiche, ¿no? Pero lo que nos interesa es cambiar la cultura sobre lo que entendemos por lo que es el diseño y lo que está legitimado y lo que no está legitimado. Y nos planteamos que sería muy interesante establecer protocolos de ver qué ha pasado con la gente que ha intervenido en esos procesos, herreros de Colombia que han ayudado a construir un prototipo, o los alumnos que hace 7 años estuvieron en un proceso, en un curso de proyectos con esta metodología y que ahora son arquitectos. ¿Qué ha quedado de eso? Esa monitorización de los actores me parece enormemente relevante. Y por concretar, algo que sí que estamos haciendo en estos últimos tiempos es que nos estamos dando cuenta de que lo que puede que la clave esté en intentar extender los proyectos en el tiempo, porque que no sean acotados en el tiempo y en el dinero y en el espacio, sino intentar sí acotarlos en el espacio, que la escala de intervención sea pequeña, pero intentar establecer proyectos cuanto más largos en el tiempo, mejor. En las escuelas de arquitectura nos han educado mucho, y en el urbanismo, para pensar en la gran escala espacial, pero todavía no he visto en las escuelas ver cómo se diseñan medios de que un arquitecto pueda trabajar en la gran escala temporal, y eso es lo que estamos intentando introducir y ver cómo se habita, ¿no?, sin referentes. Bien, voy a hacer una trampa ahora, porque nos estamos ya cerca de la parte final del encuentro. Voy a hacer una pregunta con varias preguntas, así podéis contestar una o las tres y con eso cerramos, ¿no? La primera cuestión, que no me quiero
quedar sin preguntaros, porque claro, realmente todo el mundo pensamos, bueno, claro, es que se pueden hacer tantas cosas en educación, pero es que es muy difícil, ¿no? Es que no te dejan, ¿no? ¿Y cómo puedes luchar contra la normativa? ¿Cómo puedes luchar contra el ministerio? ¿Cómo puedes luchar contra la consejería? Entonces, a mí me gustaría, y casi os lo pediría casi como un truco, o sea, cómo, también para alentar, porque es lo que es esta plataforma, una plataforma también de acción y también de consejos muy universales que sirvan para, nos da igual que sean profesores de primaria, que sean profesores de universidad, que sean arquitectos, que sean pedagogos. ¿Cómo gestionáis la cuestión de lo regulado con los sistemas de cambio? Es decir, ¿cómo entráis en estas metodologías saltándoos o metiendo como una acción más todas estas leyes que nos rodean, tanto en la educación como en el urbanismo, en el caso, pero que en el fondo da igual, porque estamos hablando todo el rato de lo mismo, que es cómo ponernos todos de acuerdo. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es muy general, es, por favor, regalarnos un truco, decirnos algo que nos pueda iluminar y que pueda servir para cualquiera, incluso que pueda ser relevante para los próximos años. Es decir, mira, yo, si me dijesen, di algo que has aprendido y que fuese relevante, ¿qué es lo que diría? Y así, con esto, hago la pregunta que contiene todas las preguntas. Bueno, yo puedo decir que es que debes incluir al ayuntamiento y a la normativa en el proceso. Es decir, en este tipo de urbanismo basado en talleres, representantes de todos los agentes formaban parte de estos talleres, de todos los talleres, con lo cual el ente público estaba allí en todos los talleres y eran ellos los que luego definían el planeamiento normativo, no los arquitectos. Es decir, nosotros los arquitectos definíamos el master plan como proyecto urbano y era el ente público el que había entendido todo el proceso, que era un lío y tal, no sé qué, pero eran ellos con sus propias normativas y sus propias leyes las que podían traducirlo y si tenían que cambiar algo lo cambiaban desde dentro. Entonces, lo que entendemos aquí es que involucramos a todos desde dentro y todos formamos parte de dentro, o no vale que esto esté jugándose entre una parte y luego se presente a la ciudadanía o se presente al promotor privado o se presente al ayuntamiento. Todos tienen que formar parte. En este caso, si ellos mismos cambian las leyes para poder definir un proceso y no un producto, es como se soluciona, ¿no? Ese es el truco, les metes en tu equipo, ¿no? Por otro lado, hacías una pregunta al principio, y yo con esto ya acabo, que es ¿cuál es el futuro de la educación? Qué compleja esa pregunta, ¿no? Pero me gustaría acabar siendo crítico con nuestra propia posición, ¿no? Decíamos que este tema de llevarlo a la docencia, nosotros hemos evitado hablar de lo multidisciplinar en la docencia porque no lo teníamos, ya lo he dicho antes, y nos hemos centrado en lo multiagente. A mí me gustaría, como proyecto, que tuviéramos en un futuro cercano la posibilidad de tener asignaturas, de tener proyectos, de tener TFGs o TFMs realmente multidisciplinares, donde un profesor pueda tener en equipos de trabajo no a arquitectos solo, sino a un sociólogo, a un estudiante de sociología, a un estudiante de paisajismo, a un estudiante de tal. Digamos que esa traducción que nos falta, porque no tenemos la herramienta para hacerlo, sería ahora mismo mi petición a la educación del futuro. Sí, puedo ahora, de las dos preguntas que lanzabas, una de cómo sortear el tema de las disposiciones legales, de la normativa, y yo diría que con imaginación, no hay más en el mundo de la educación. Es verdad que hay una parte de la normativa de seguridad, aquí no se hacen bromas, lo que es de seguridad se cumple a rajatabla y más en el mundo educativo, pero lo que son disposiciones legales respecto a horas, materias, organización de centro, la normativa también deja algunas brechas que se pueden utilizar para crear proyectos imaginativos. Y entonces hay que leer, conocer muy bien la ley para poderla interpretar y recrear en parte en un proceso más creativo. Y para enlazar la segunda pregunta que decías,
algún truco. Yo no es truco, pero yo creo que es una cosa bien conocida seguro por todos, pero que hay que insistir. Las organizaciones ya no los podemos pensar como engranajes de personas que van repitiendo órdenes o repitiendo normativa. Las organizaciones ahora ya tenemos que pensarlas indudablemente como vivos que tienen que adaptarse al entorno y que tienen que ver de qué forma crecen y colaboran con el entorno. Sí, en el caso de, bueno, yo me sumo a lo ya dicho. Y en el caso de los albares, en el centro que tenemos más cercano, porque es el que hemos ido más acompañando de manera más consistente en Nemesis, lo que ha funcionado muy bien, lo que empezó este laboratorio de co-creación, que empezó con una profesora que luego fue extendiéndose poco a poco a través del centro. Lo que funciona muy bien es que el equipo directivo del centro adopte o termine convenciéndose o contagiándose de la efervescencia o de la alegría que suponen estos Co-Creation Labs, ¿no? Y en ese sentido creo que los albares se acoge a lo que han llamado autonomía de centro, que al final es algo que está de alguna manera recogido en la legislación española y que obliga al equipo docente a adaptarse a la realidad del contexto, ¿no? Y que se ha usado mucho, se ha hablado mucho este último año por el tema de la pandemia, pero que se puede utilizar también para adaptar un poco el currículum y para repensar desde el equipo directivo cómo debe funcionar todo el centro, ¿no? Y en cuanto al futuro, yo no tengo tampoco ninguna receta mágica, ni mucho menos. Creo que lo que ha funcionado mejor en Nemesis ha sido el entusiasmo al final, ¿no? Eso de es demasiado vago y muy Mr. Wonderful esto que voy a decir, pero hablar mucho, contar mucho lo que está ocurriendo en los Co-Creation Labs, en las actividades que se han ido generando, mantener constantemente una vía abierta de comunicación para compartir esos resultados que son menos visibles porque son muy procesuales. Ese tipo de cosas son las que han funcionado mejor en Nemesis y son las que han hecho que se replique la actividad más allá de lo que estaba pensado originalmente, ¿no? Comunicarlo, contarlo 100 veces. Solo eso. Yo creo que hay una cosa que ha dicho Luis con la que me sumo enormemente, que es clave crear foros, formas, métodos que incluyan a la mayor parte de actores que están involucrados dentro del proceso, porque de esa forma se consiguen, creo que, dos cosas que son muy importantes. Por una, algo que ya se ha dicho en la charla, que es la validación de que el saber de todos es igual y que cada uno pueda sumarlo y sea importante. Pero lo segundo es porque cuando congregas a todos en un mismo proyecto, hacer algo juntos, ahí es donde estás construyendo democracia, ¿no? Porque la gente ve que está haciendo algo con alguien que es distinto a él. Y eso creo que es la construcción de la democracia. ¿Cómo trasladamos esto a la educación? Creo que es fundamental que los entes universitarios, desde dentro de la universidad o desde fuera, que es desde donde estamos nosotros, encontremos formas de colaborar. Nuestra forma de colaboración siempre es intentar inventarnos proyectos donde sponsors o entidades culturales, entidades de aprendizaje y el proyecto y la metodología convivan. Creo que la universidad tiene la obligatoriedad de rastrear ese tipo de agentes y ese tipo de fondos que pueden hacer que colaboren con gente de fuera. Porque lo que decíamos, si puedes tener a alguien muy distinto a ti, a un técnico del ayuntamiento en una clase de proyectos de forma continua, creo que la formación de esa clase se va a ver muy, muy, muy enriquecida por la diferencia de actores que congregan. Cuanto más distintos, mejor. A ver, ¿alguien más? En este silencio educado que hay en esta mesa.
Nos gustaría cerrar con una palabra vuestra. ¿Alguna cosa que os quede con ganas de contar? Lucas, te veo como con ganas. Xavier, Laura. Bueno, pues le paso la palabra entonces a Concha que ya cierre el acto. Lo del Cronos, porque ha sido un placer. Fíjate, me gusta incluso en el chat echar un vistazo. Emilio Luque y Enrique Espinosa con el Luis Palacio también creando territorios fértiles para seguir trabajando. Así que Laura, Terre, Xavier, Batle, mirar, porque a lo mejor os tenemos que volver a llamar si nos regaláis tiempo. ¿No crees? Lucas Tello, también David Cárdenas. O sea que un placer a todos. Jesús Ulargue, gracias por inquietarnos. Y Silvia Muñoz, que estás así felizmente construyendo los agentes que no multidisciplinares. Nos retamos a que si leéis en el chat, has visto, Luis Palacios, que has generado situación creativa. Eso está muy bien. Emilio Luque, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar? Y le tenemos, pero no sé si tiene voz. Emilio, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar? Bueno, estará escribiendo. Me refiero que recogemos el reto, Espinosa y Palacios, con el Luque y vemos a ver si desde una situación entre disciplinas podemos seguir habitando. Muchísimas gracias a todos. Nos emplazamos para el próximo encuentro de DUMIT. Próximo lunes. Nos vemos siempre aquí. Sabéis que siempre a las 5 de la tarde tenemos estos encuentros maravillosos de los que estamos aprendiendo tanto y pensemos que esto es un aprendizaje universal, que es para todos. No es ni de arquitectos, ni de universidades, ni de colegios. La educación es un asunto de la sociedad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los mentores, a todos, Manu, Enrique, Rodrigo, todos. Gracias y seguimos trabajando por cuestionar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mil millones de gracias a los 4 invitados. Habéis sido increíbles. 1.000 millones de gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Manu.